para siembra de palma, ¿ya? Entonces, los bosques abundantes habían antes, pero por la presión de la agricultura, estos han sido convertidos en plantaciones que han causado la pérdida casi de la totalidad del bosque que existía, el bosque tan rico que existía en Esmeraldas. Entonces, las poblaciones afro y las comunidades indígenas están enfrentando la expansión de las plantaciones de palma aceitera. Existe una estrategia de los empresarios que tienen las palmas aceiteras o que quieren plantar las palmas aceiteras, y es que ellos como estrategia empiezan a rodear y a usurpar los terrenos baldíos o los sitios de bosque y rodean a las comunidades. Entonces la comunidad no tiene más que sucumbir a la presión agropecuaria o agrícola y sembrar ellos mismos también en su parte de bosque o en la parte de bosque que viven esta palma aceitera. ¿Ya? Entonces, aparte que esta palma aceitera es un monocultivo. Entonces, el monocultivo también tiene bastantes afectaciones a la biodiversidad. En los años 50 fue cuando las palmas aceiteras o las plantaciones de palmas aceiteras empezaron en el Ecuador. Y los gobiernos, obviamente, como la palma aceitera y el aceite se usa para muchas cosas, en la Nutella, en los aceites que usamos, en los Doritos, en todas las frituras y muchas cosas que usamos, en realidad se usa la palma aceitera. Entonces es un ingreso bastante alto para el Ecuador. Y lo que hicieron los gobiernos, lo que hacen hasta ahora es impulsar la expansión de las palmicultoras, pero no toman en cuenta la destrucción del hábitat y tampoco toman en cuenta eh, la, la, la forma de vida de los habitantes que están en esos sitios. ¿Ya? Y como consecuencia de esta expansión de la palma aceitera, existen los ríos contaminados, ¿sí? Por exceso de químicos, exceso de nutrientes, exceso de herbicidas, etcétera. Los suelos debilitados porque hay un excesivo una excesiva siembra y no se deja los suelos recuperarse de las siembras, y las poblaciones que están cercanas están acorraladas por estos monocultivos de palma aceitera. Entonces tenemos que igual en Esmeraldas la expansión de la palma amenaza comunidades afro como La Chiquita y Barranquilla, y también a los pueblos indígenas de Agua y a la selva amazónica. Entonces, las palmicultoras, perdón, se ha visto y se tiene registros de que contaminan las fuentes hídricas, no solo de las nacionalidades sionas, sino también de las nacionalidades afroamericanas, afroecuatorianas, perdón. Entonces, aquí en este mapa tenemos las cuencas hidrográficas, que es del río Cayapas, Esmeraldas, Muisne, Chone, Portoviejo, Jipijapa, todas estas partes del norte de la zona del Chocó y de la zona tumbesina al sur y de la zona amazónica, todas estos ríos y estas cuencas hidrográficas son las que están contaminadas por la plantación de la palma africana. Entonces, es una problemática bastante fuerte. ¿Ya? Incluso hay fundaciones y hay grupos sociales que están en contra de la expansión agrícola de la palma africana, porque están encerrando a las poblaciones que viven ahí. Entonces aquí tenemos que cuando las familias entran a la palma, pierden un esquema social en la comunidad. Ya no hay mingas, no hay reuniones, es un quiebre también cultural, se rompen los esquemas sociales de vida y también los esquemas familiares. Aparte de, entonces aquí estamos perdiendo no solo la biodiversidad, sino también estamos perdiendo parte de la cultura. Existe un estudio hecho por Mongabay y Latam y la barra espaciadora, en donde encontraron 3 diferentes tácticas usadas por algunos industriales de la palma en el Ecuador, que usan para expandir sus plantaciones. Entonces, la primera táctica es rodear
a los habitantes de monocultivos, invadir los terrenos. Entonces invaden los terrenos porque en la mayoría hay tráfico de tierras, ¿no es cierto? Y la mayoría no tienen escrituras de sus terrenos. Entonces, ¿qué hacen? Invaden los terrenos, se quedan ahí, empiezan a hacer usufructo del terreno y esa es una manera de decir que eres dueño de ese terreno después de un tiempo. Entonces, después empiezan a aislar y a dividir las comunidades, como pasó en esta comunidad de Sione, ¿ya? También, como efecto del chocó biogeográfico en la provincia de Esmeraldas, también las comunidades afroindígenas denuncian la invasión de sus tierras, ya que como no tienen papeles, no pueden decir estas son mis tierras, pero son tierras ancestrales que les pertenecen, ¿no? Por historia. Entonces, como ejemplo, tenemos que un líder afro en Esmeraldas se resistió a vender sus tierras a la palmicultora de la zona y hoy su finca se encuentra completamente aislada entre cientos de hectáreas de monocultivo. Ya, entonces en este mapa que tenemos aquí, vemos el cultivo de palma aceitera con porcentajes. El total de la superficie de siembra de palma aceitera es de 200,000, más de 200,000 hectáreas. Entonces, en promedio, la provincia que tiene más presión por el cultivo de palma aceitera es de Esmeraldas, después vienen Los Ríos, Sucumbío, Santo Domingo y también hasta Santa Elena. Entonces, son algunas provincias que están viviendo esta expansión. Y esta expansión no se detiene, más bien el gobierno lo que está haciendo es impulsando esta expansión de la palma aceitera. Ya, como problemática por ejemplo, en el río Shushufindi de la Amazonía del Ecuador, encontraron que hubieron bastantes peces muertos y determinaron que es por los desechos que los embrios de palma africana botan al mar. Entonces, hace 30 años, las personas que vivían cerca de este río Shushufindi usaban para comer, para lavar, para cocinar, entre otras, para regar, ¿no es cierto? Pero ahora, 30 años después de la invasión de palma africana, ya el río está muerto. ¿Por qué? Por el exceso de agroquímicos, de fertilizantes, incluso se usa glifosato, entre otras. En abril de 2020, los CIECOPAI reclamaron al gobierno por la falta de atención ante la amenaza por la pandemia del COVID-19. Y además de eso, también exigieron explicaciones por la aparición de estos miles de peces muertos, precisamente en zonas en donde hay desagües ilegales de desechos que generan las palmicultoras. Entonces, es conocido por el Estado que existen esta problemática y es conocido en el Estado también que se está sacando un recurso, se está destruyendo el recurso natural para sembrar la palma y aparte de eso, aparte de quitar igual las tierras de las personas que viven ahí, las personas no reciben ni siquiera una atención en tiempos de pandemia. Entonces, la gente que vive ahí está afectada por varios puntos, ¿no es cierto? Del punto de vista social, familiar, comunitario, económico, ambiental, etcétera. Listo. Entonces, globalmente, ya internacionalmente, incluso existen ya especies de animales que han sido identificadas que la palma africana ha puesto en riesgo. Ya, por ejemplo, en Sudamérica tenemos los monos, estos se llaman monos de cresta de algodón, tenemos el chimpancé en África, en Asia el tigre, el gibón, los osos, etcétera, el orangután, ¿ya? Entonces, la problemática de la palma africana no solo es en el Ecuador, sino es a nivel mundial, porque nosotros como consumidores usamos la palma africana para todo lo que consumimos que es de manera
frituras de manera artificial, e incluso nosotros en nuestra cocina usamos aceite sacado de palma africana. Ya, entonces, ante la aprobación de hay una ley, un proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización, extracción, exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. Entonces, quiere decir que el gobierno está impulsando el desarrollo de la palma aceitera, porque obviamente es un ingreso bastante fuerte para el Ecuador. Pero en vista del problema socioeconómico y socioambiental que genera esta palma, fundaciones como la WWF están rechazando enérgicamente este proyecto de ley por estos impactos socioambientales que supone la expansión de estos cultivos y también la disminución de regulaciones y controles que esta actividad agroindustrial está haciendo. Y aparte que se le da ventajas de carácter inconstitucional porque está poniendo en peligro no solo a las regiones y a las personas que viven cerca de estas plantaciones de palma, sino también a los recursos naturales que todos los ecuatorianos usamos, como los ríos, porque sabemos que cuando hay contaminación de río no es estática, sino va también corriente abajo, ¿no es cierto? Entonces, no solo contamina ese sitio, sino va contaminando el agua, el suelo, las aguas subterráneas, etcétera. Listo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la deforestación? Aparte en general, ¿no? Entonces, por la tala ilegal, por la parte de agricultura, etcétera. Entonces, primero, una de las consecuencias es la pérdida del hábitat y la biodiversidad, ¿ya? Porque se pierde la caza de los animales y se pierde también con esto especies que se pueden descubrir, que pueden ser parte de la medicina, la alimentación, etcétera. También incrementa el aumento de CO2 en la atmósfera, porque como sabemos, los árboles y la cobertura vegetal absorbe el CO2 que nosotros mismos generamos. Aumenta la sequía y la erosión del suelo. Entonces, esto también es súper importante. Cuando hay deforestación ya no existe materia orgánica que enriquezca este suelo y encima si hay cultivos y monocultivos se sobreexplota el suelo. Entonces a futuro la consecuencia es que vamos a tener un problema de seguridad alimentaria porque los suelos ya no van a funcionar para el cultivo de alimentos. Existen también inundaciones fuertes porque los suelos ya no se vuelven permeables. Existe la interrupción del ciclo del agua, porque como sabemos, los bosques atraen el agua, ya atraen la concentración del agua, la condensación, la formación de nubes y la lluvia. Entonces, por eso también van a aumentar las sequías. Aumentan los incendios forestales, ¿sí? Y esto también aumenta la deforestación, porque ya que una vez que hay incendio forestal es un pretexto para que entren o se expanda también la frontera agrícola. También en los bosques hay menor capacidad de recuperación después de un desastre. Hay una disminución del capital natural del país. Hay menor resistencia al cambio climático. Y hay una desconexión de regiones y ecosistemas. Entonces, y esto es bastante importante porque, por ejemplo, en la biodiversidad hay animales grandes como el jaguar, tenemos el oso, tenemos el puma, entre otros, que necesitan grandes extensiones de terreno de bosque. Entonces, esto evita que hayan estos corredores ecológicos porque están coartados por esta frontera agrícola. Entonces, ¿cuáles son las causas también de la deforestación? Es la falta de inversión en la conservación del medio ambiente, la falta o el mal manejo de políticas públicas gubernamentales, ¿no es cierto? También la priorización del beneficio económico. Como les decía, no importa en realidad al Estado el sufrimiento de la gente que se encuentra, de los nativos que se encuentran en las plantaciones de palma africana o cualquier tipo de plantación. No importa cuánto se contamine el agua, se contamine el suelo, porque nosotros como Ecuador somos un país pobre,
que está endeudado, que tiene bastante deuda. Entonces, intentamos sacar el rédito económico donde sea. Entonces, la priorización del beneficio económico hace y promueve la pobreza, promueve la pérdida de biodiversidad y promueve la contaminación. Ya, entonces, como consecuencias, hay esta erosión bien del suelo considerable. Por ejemplo, en Ecuador hay el 50% del suelo que está erosionado, ¿ya? También una de las consecuencias de lo que ya he venido hablando en toda esta presentación es que las poblaciones indígenas se ven aisladas y se ven desplazadas y en peligro inminente de perder su territorio. Y esto hace también que se promueva las movilizaciones de estos sitios hacia las ciudades grandes. Entonces promueve la pobreza, promueve que haya estos procesos de, no sé cómo se dice, mendigación, que haya más mendicidad, que hayan mafias que se aprovechen de la pobreza de la gente, ¿no es cierto? Entonces,